giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. Es un día importante en la historia de la expansión musulmana por el mundo, ya que en un platillo de la balanza, en 637 tras la batalla del Puente de Hierro, la ciudad de Antioquía cae bajo el califato Rashidún, así llamado el reinado de los 4 primeros califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, también conocidos como los califas ortodoxos, los únicos aceptados por todas las ramas del Islam, pues luego vendría la separación entre sunitas y chiitas, la llamada primera fitna, de fitna igual a división, la primera de una serie de 4 fitnas, a las que añadir todavía las fitnas andalusíes en la España islámica. Otras 3, aquellas que dan lugar a lo que generalmente conocemos como reinos de taifas, siendo así que taifa significa en árabe facción. En el otro platillo, en cambio, en 1340 Alfonso XI de Castilla, Alfonso VI de Portugal y Pedro IV de Aragón obtienen una importantísima victoria sobre los benimerines norteafricanos y el rey Yusuf I de Granada en la batalla del río Salado, en Cádiz, una batalla que afianza el dominio castellano del estrecho de Gibraltar y hace imposible una nueva invasión musulmana desde África, invasión que efectivamente no volverá a ocurrir ya nunca. En resumen, 4 habían sido las grandes invasiones islámicas de la península, todas desde África. La inicial de Tarik, la de los almorávides, la de los almohades y la de los benimerines, que los españoles contemplamos la presencia musulmana en España de una manera excesivamente simplificada y no diferenciamos bien entre las distintas
ocupaciones islámicas que se produjeron, algo así como si los egipcios hablaran de las invasiones cristianas del siglo XIX y no, como lo hacen, de la francesa y de la inglesa, completamente diferentes entre ellas. Y una vez más con nosotros nuestro galeno historiador Luis Aguilera. ¿Qué nos traes hoy, Luis? Buenas noches, queridos oyentes. Vamos a hablar de la batalla naval de Arnemuiden. El 23 de septiembre de 1338 se celebra esta batalla. Arnemuiden se situaba en la isla de Walcheren, en el Canal de la Mancha. Una flota inglesa compuesta por 5 grandes carracas, con el navío Christopher bajo el mando del comandante inglés John Kingston, que contaba con 3 cañones bombardas y una culebrina, fue atacada por una gran flota francesa compuesta por 48 galeras al mando de Nicolas Bouchet. Las carracas inglesas transportaban un gran cargamento de lana a Amberes, con el que el rey inglés Eduardo III pretendía obtener fondos para pagar a sus soldados. Los grandes barcos ingleses se vieron sorprendidos ante el rápido e inesperado ataque de las numerosas y ágiles galeras francesas, cuando parte de sus tripulantes ingleses aún se hallaban en tierra. Los ingleses lucharon valientemente, aunque no está documentado con certeza si llegaron a utilizar o no la artillería embarcada. Los ingleses se rindieron al acabarse la munición y los medios de defensa. Los franceses capturaron la carga de lana, tomaron las 5 naves inglesas y asesinaron a heridos y prisioneros, hecho no infrecuente en las batallas navales de aquella época. Los ingleses acabaron con 1000 muertos y heridos que junto a los prisioneros fueron masacrados. Por parte francesa tuvieron 900 bajas entre muertos y heridos. Las crónicas escriben: se dijo que los marineros del rey de Francia hicieron gran pillaje en ese invierno y sobre todo conquistaron el hermoso gran navío llamado Christopher, todo cargado de los bienes y la lana que el inglés enviaba a Flandes. La tal nave había costado mucho construir al rey inglés, pero la tripulación se perdió para los normandos y todos fueron muertos. Fue la primera batalla en Europa donde se documenta la dotación de artillería naval, aunque no se sabe con certeza si pudo llegar a utilizarse. Buenas noches. En 1481, Francisco de Foix es coronado rey de Navarra. A su temprana muerte, 2 años después, le sucede su hermana Catalina, que casa con Juan III de Albret, pro-francés, lo que lejos de aplacar la larvada guerra civil existente en el reino, la aviva brindando a la postre la justificación para la entrada de Fernando el Católico en el reino y su conquista para el reino de Castilla, del que se constituirá en virreinato. En 1489, la reina de Chipre, Caterina Cornaro, cede su reino a Venecia. Chipre es una isla en el oriente mediterráneo, considerada europea. De hecho, es hoy día miembro de la Unión Europea, aunque en realidad se halla en aguas asiáticas, con Turquía, su vecino más cercano al norte, Oriente Medio al este y Egipto al sur, y a más de 2.000 kilómetros en línea recta de Venecia. En cuanto a Caterina, hija de un caballero del Sacro Imperio Romano-Germánico y tataranieta del Dux de Venecia en 1472, a los 18 años de edad, casa con Jacobo II de Chipre, que muere solo un año después. Tras dar a luz poco después a un niño, este muere también, y Caterina, en un ambiente de continua conspiración, queda como reina de Chipre. Al final, tras un reinado de 15 años, opta por el partido que le parece más conveniente y vende sus derechos sobre la corona chipriota a Venecia. Eso sí, manteniendo el título nominal de reina, al que se une el de señora de Asolo, condado en el Véneto al que se desplaza.
El compositor fromental Halevi le dedicará una ópera, La Reina de Chipre. Ha sido la noticia de Lula. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1520, Fernando Magallanes, algo más de un año después de zarpar de Sanlúcar de Barrameda, con 3 de los 5 barcos con los que lo había hecho, concretamente la Victoria, la Concepción y la Trinidad, navega por primera vez por el tortuoso estrecho que llevará su nombre, el Estrecho de Magallanes, el cual, aunque él no lo sepa todavía, une el Océano Atlántico y el Pacífico, con lo que el objetivo de su expedición, encontrar ese paso del Atlántico al Pacífico, se cumplimenta sobradamente. Y en 1790, en La Habana, Cuba, aparece el primer periódico literario económico publicado en la isla, llamado El Papel Periódico de La Habana. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Y Alberto Hernández, el gran Alberto, nos trae hoy uno de esos conquistadores olvidados y, sin embargo, de la máxima importancia. Juan Rodríguez Cabrillo nació hacia el año 1497 en Palma del Río. De muy joven, con 18 años, se embarcó en una expedición que iba a América dirigida por Pedrarias. Le encontramos en México, que ha ido también a las órdenes de Pánfilo de Narváez a someter a Cortés, pero él, como el resto de sus compañeros, se pasan a Cortés y bueno, con este empieza la conquista de México. Este Juan Rodríguez es el responsable de la construcción de 13 bergantines que serán los que naveguen por la laguna de Tenochtitlán y propician la caída de la capital azteca. Se termina la conquista de México siendo el capitán, y como ha hecho un buen trabajo, se lo lleva Pedro de Alvarado y con él conquista Guatemala, El Salvador, etc. Está con Alvarado durante 3 lustros. Y en un momento determinado, Alvarado, que se cansa de la inactividad, decide ir a conquistar las islas de las especierías. Así que manda a hacer una flota de 13 navíos para dirigirse hacia estas islas. Uno de los encargados de hacerlas es Cabrillo, y es más, tiene un barco propio que también lo pone a disposición del conquistador. Terminados los preparativos, es nombrado almirante de la flota del Pacífico
y probablemente es el primer almirante castellano que surge el Pacífico. Pero los indios del norte se han rebelado y entonces Alvarado divide su flota en dos. Una parte la manda a las islas de las especierías y él con 5 naves, de las cuales las manda Cabrillo, se dirige al norte a sofocarlas. Este incidente muere Alvarado tras caer debajo de un caballo. Y el nuevo gobernador, una vez pacificada la región, le manda a que cartografíe lo que son todos sus dominios. Y efectivamente, nuestro Cabrillo, al frente de 3 naves, se dirige hacia el norte para cartografiar lo que es California, y si es posible encontrar el paso de Amiens, pues también. La navegación allí es muy dura, puesto que los vientos y las corrientes le son desfavorables, pero más o menos consigue llegar hasta los 41 grados norte. En un encuentro con los indios le rompen un brazo y a resulta de ello, días más tarde morirá. Han nombrado su sucesor a Ferrelo y este continúa hasta los 43 grados norte. Pero el frío es tan intenso, los alimentos empiezan a escasear, que no le queda más remedio que retirarse y volver a Puerto de Navidad. Este navegante, explorador, soldado, es el que realmente descubre la Alta California y no el pirata inglés Drake, como Drake reivindica para sí. Hemos tenido problemas con los portugueses reivindicando su figura, pero en el 2015 la historiadora canadiense Wendy Kramer documenta fehacientemente que Cabrillo era de Palma del Río. Muchas gracias, Alberto. Bien está que sea español, de lo cual yo naturalmente me felicito. Pero, ¿y qué si hubiera sido portugués? La empresa era española, el impulso era español, el proyecto era español, todo era español. España era precisamente la tierra de promisión, aquella a la que se dirigían todos aquellos que tenían una ambición, que tenían un proyecto, que querían dejar algo para la historia. Exactamente igual que hoy ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Alguien puede decir que la NASA no es norteamericana porque hubo alguna vez un astronauta llamado Pedro Duque, nacido en España? Tantos y tantos fueron los grandes marinos de todas partes de Europa y particularmente portugueses que sirvieron a la corona de España, rindiéndole maravillosos servicios. ¿Cómo olvidar a un Fernando de Magallanes? ¿Cómo olvidar a un Fernández de Quirós? ¿Cómo olvidar a un Américo Vespuccio de origen italiano? ¿Cómo olvidar a un Sebastián Caboto de origen igualmente italiano? ¿Qué decir de Cristóbal Colón? Todos ellos sirviendo al rey de España, sirviendo en definitiva a la humanidad. Pero eso sí, desde España. Y de la mano de Cesáreo Jarabo conocemos a un gran sabio español. Adelante, Cesáreo. Andrés Laguna, o Andrés Fernández Velázquez Laguna, nació en Segovia el año 1510 o 1511 y falleció en Guadalajara el 28 de diciembre de 1559. Médico, científico, humanista, lingüista, viajero, poeta y político, fue un personaje imprescindible de su época, figura clave de la medicina del Renacimiento. Cursó sus primeros estudios en Salamanca, de donde pasó a París el año 1530, en cuya universidad se graduó en medicina y se formó en arte y en lenguas clásicas, tras lo cual regresó a España en 1536 para marchar luego a Inglaterra y a los Países Bajos. Entre 1540 y 1545 residió en Metz, al noreste de Francia, donde ejerció como médico contratado por la ciudad.
Hasta 1554 estuvo posteriormente en Italia, donde los papas Pablo III y Julio III, para los que trabajó, le concedieron diversos honores. Gran estudioso, se interesó por la disección, llegando a redactar el primer texto anatómico que venía a llenar el espacio del que carecía la enseñanza académica tradicional y que hubo de realizar fuera de la misma, donde estuvo en relación con Jean Tagaul, uno de los primeros que realizó dichas disecciones. Estos estudios le llevaron a la redacción de su obra Anatomica Methodus, publicada en 1535, en la que describe un riñón en herradura y señala la existencia de 2 orificios en el ciego. Este último hallazgo había sido una comprobación de lo anteriormente expuesto por Mondino de Luzzi, al que cita expresamente. El 10 de noviembre de 1545 le fue concedido en Bolonia el grado de doctor en medicina, y ese mismo año en Roma fue nombrado Miles Sancti Petri por el Papa Pablo III. Como consecuencia de su actividad médica en Roma y en concreto como consecuencia de la gota que sufría el Papa, acabó realizando un estudio sobre esa enfermedad que vio la luz en 1551 y que dio lugar a la realización de sus tratados de dietética. También realizó estudios sobre la peste, sobre pesos y medidas farmacológicas, representando sus textos elementos de consulta imprescindibles para los médicos. La más conocida fue su traducción castellana con comentarios de la Materia Médica de Dioscórides, obra que resultó de vital importancia para los profesionales de la medicina que siguieron dando uso a la misma durante 2 siglos. Su materia principal fue, sin lugar a dudas, la medicina. En sus más de 30 obras publicadas abarcó también otros aspectos como la literatura, la historia, la filosofía o la política, habiendo llegado a influir en Felipe II a la hora de la creación de los jardines de Aranjuez, siendo que el monarca aplicó sus recomendaciones en los mismos y las amplió a otros lugares como el Pardo o el Escorial, donde dio lugar a la creación de laboratorios para la destilación de esas plantas. Y una noticia de esas sorprendentes. Desmontamos un bulo que dura siglos. Ni Aranjuez fue una copia de Versalles, ni Washington fue construida a imagen y semejanza de la ciudad francesa. Ambas son una copia del municipio madrileño. A la izquierda ven el proyecto de Aranjuez, a la derecha el de Washington. Si superponemos los 2 mapas, se ve la copia. Las 12 avenidas radiales coinciden, casi como 2 gotas de agua. Aranjuez es el siglo XVI, Versalles es el siglo XVII, Washington es el siglo XVIII. La capital de Estados Unidos tiene ese trocito de Madrid. Sus edificios principales tienen la misma organización en forma de L. La Casa Blanca está situada en el lugar que ocupa la iglesia de San Antonio de Padua y el Palacio Real sería el Capitolio, una ubicación con simbolismo porque ambos representan el poder de ambos países. Lo que hizo Felipe II con las 12 calles y el trazado de Aranjuez terminase siendo copiado por una nación que iban a hacer los Estados Unidos y eligiese ese trazado para su capital. Incluso la curva del río Potomac recuerda el meandro del Tajo. No hay dudas, lo ha reconocido hasta la Embajada de Estados Unidos con esta frase: 2 ciudades, un mismo plano. Ha sido una noticia del canal de televisión Telemadrid. En 1813, en Pamplona, capitulan las tropas francesas. Se puede decir que finaliza la Guerra Franco-Española o Francesada, mal llamada, por cierto, Guerra de la Independencia, pues España ya era independiente desde tiempo inmemorial. Ni siquiera se había producido la invasión de toda la parte europea del país, librándose Cádiz, Baleares y Canarias. Y por supuesto, no se invadió el inmenso territorio de la España transatlántica y de la España transpacífica, tan españolas como la cisatlántica y cispacífica. La ocupación, además, fue muy breve, apenas 6 años, y siempre cuestionada. La última batalla de la guerra tendrá lugar en Toulouse, Francia, con victoria española, por cierto, y a nadie se le ocurre hablar de guerra de la independencia francesa. No es esto todo, es que lo que en realidad se pone en juego en la francesada no es la independencia de España, que habría seguido siendo un reino independiente, aunque la victoria final hubiera caído del lado Bonaparte, sino un cambio de rey
acompañado de un cambio de dinastía, tratándose pues más de una guerra de sucesión que de una guerra de independencia. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María Esta no es una semana cualquiera y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1888, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Austria-Hungría, España, Países Bajos e Italia firman el Tratado de Constantinopla, así conocido por cierto de Constantinopla, no de Estambul, nombre otomano de la ciudad turca, el cual declara el canal de Suez en Egipto como zona neutral no militarizable y queda bajo protección británica, como de hecho ya venía siendo desde el principio, de cara a garantizar la libre navegación internacional tanto en tiempos de paz como de guerra. Un precepto que, como se pueden ustedes imaginar, no siempre fue cumplido sin embargo, y así España tuvo bloqueado su paso por dicho canal cuando, justo un siglo después de firmado el tratado, en 1898 deseó mandar algunos de sus barcos por él a defender sus posesiones insulares en Cuba y Filipinas frente a los ataques de los Estados Unidos. En 1922, 2 días después de la marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III de Italia nombra primer ministro a Benito Mussolini. Mussolini estará al frente de los destinos italianos 21 años, hasta que en 1943 el mismo rey, en plena Segunda Guerra Mundial, lo cese para rendirse a los aliados, arrestándolo en el Hotel Campo Imperatore, en los Apeninos, de donde lo rescatará Hitler con el dispositivo llamado Unternehmen Eiche, Operación Roble en alemán, que dirige Otto Skorzeny. Una vez liberado por los alemanes, Mussolini es puesto por estos al frente de la llamada República de Salò, en el norte de Italia, la única parte del país no ocupada por los aliados, y en esas está cuando es nuevamente apresado al final de la Segunda Guerra Mundial y fusilado sin juicio y junto a su amante Clara Petacci por los partisanos italianos. En 1928, en Gran Bretaña, y según consta en el cuaderno de laboratorio de Alexander Fleming, una placa de cultivo llama su atención. Fleming está descubriendo la penicilina, hallazgo con el cual se adentra en el maravilloso mundo de los antibióticos, que tantas enfermedades curarán en adelante. Uno de los grandes descubrimientos de todas las épocas en el mundo de la medicina. Los toreros españoles dedicarán al gran médico británico una estatua que puede usted ver en la Plaza de Toros de las Ventas, agradecidos por la cantidad de vidas que su descubrimiento salvará.
Ana Mafé, vieja amiga de nuestro programa, con cuya presencia ya hemos contado en más de una ocasión, la gran experta del mundo en ese objeto llamado Santo Cáliz de Valencia, que podríamos denominar la segunda gran reliquia de la cristiandad, solo después de ese conjunto que forman la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo, nos descubre hoy algunas características que hacen al mismo altamente singular y especial. Van a verlo ustedes. El objeto conocido como Santo Cáliz en la Catedral de Valencia tiene una historia muy singular, y sobre su relicario, pues cabe decir que fue elaborado con toda probabilidad hacia el siglo XI, y visto los elementos iconográficos que confluyen en su nudo central y que representan el Signum Regis de Sancho Ramírez, rey de Aragón, sin duda podemos ubicarlo en el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña. Pero lo más bonito es que en el momento histórico en que se elaboró ese relicario de oro, tenemos tres piezas singulares. Una es la copa hebrea, que según sus dimensiones obedece a un verdadero koskidush, a un vaso de bendición hebreo, utilizado en Pascua, que tiene una edad de más de 2000 años y que curiosamente en época medieval esas copas en piedra estaban estudiadas a través de los textos de Plinio el Viejo y de otros tantos historiadores romanos que nos han dejado constancia del valor de ese tipo de copas en la antigüedad. Y curiosamente, para dulcificar y llegar a esa bondad con la que se conocía el vino en la cultura griega como néctar de dioses, pues tanto romanos como en este caso hebreos, el vino que tenían en aquella época distaba bastante de esa concepción de vino aromático y casi afrutado que podemos paladear hoy en día. Entonces, en la antigüedad, esas copas podían ser perfectamente dotadas de una pátina de mirra, y en el British Museum, por ejemplo, pues conocemos esas copas como copas murrinas, precisamente porque la mirra le daba una textura al paladar diferente a lo que era la aspereza del vino. Tenemos que el nudo central y las asas están hechas de una maravillosa técnica cristiana denominada técnica de nielado, que sin duda tiene sus raíces en lo que llamaríamos el arte carolingio, y que, bueno, en esa España histórica, en ese reino de Aragón concretamente, pues esa técnica es la que conforma el nudo central y las asas en oro. Y por último diremos que la base que sustenta tanto la copa como estas asas, por estudios del doctor Beltrán en el año 1960, por estudios comparativos de formas y demás, se cataloga esa pieza como un posible incensiario que representa nada más y nada menos que a la cultura fatimí, en el sentido de que podía ser perfectamente una pieza califal, y nos referimos al Califato de Córdoba, que llegara a la corte aragonesa a través de los regalos que se solían hacer tanto los reyes musulmanes como los reyes cristianos en esa época. Qué curioso que tanto la base como el nudo central como la copa represente tres formas de hacer de las tres religiones que proceden de Abraham: la musulmana, la cristiana y la hebrea. Pero atención, qué bonito cuando desde la Catedral de Valencia se decide a principios del siglo XX que esta sagrada copa tiene que estar expuesta al público. Y fijaros que el lugar donde se elige es el aula capitular, y el Santo Cáliz es trasladado el día de la Epifanía al altar mayor. Se realiza un sermón sobre lo que es la reliquia y se celebra una procesión claustral hasta que se coloca finalmente en lo que es la actual capilla del Santo Cáliz. Bueno, pues todo esto ocurre en la Epifanía. Y si nos preguntamos qué le regalaron los reyes que fueron al portal de Belén a rendir su homenaje a Jesús, encontraremos incienso, oro y mirra. Qué curioso que esos tres símbolos también estén en el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Ha sido un placer contaros esta maravillosa anécdota que, como siempre, no es casual. Muchísimas gracias. Soy la doctora Ana Mafé García y todo esto lo podréis encontrar en el libro El Santo Grial de la editorial Sargantana.
En el capítulo del natalicio nace en el año 1632 Christopher Wren, físico, matemático y arquitecto inglés que reconstruye Londres tras el terrible incendio de 1666, diseñando para ello hasta 52 iglesias, entre las cuales la Catedral de San Pablo. Amén de ello, destacará en el campo de la observación astronómica, inventará un pluviómetro y un reloj meteorológico, planteará el problema que dará origen a los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton y es uno de los fundadores de la Royal Society británica, uno de los grandes sabios, pues, de la historia inglesa. En el año 1735, el que nace es el norteamericano John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, redactor junto con Thomas Jefferson de la Declaración de Independencia en 1776 y segundo presidente de la Unión entre 1797 y 1801, 4 años, que lo es por el Partido Federalista, el mismo de Washington, derrotado en su reelección por Thomas Jefferson, así como padre de John Quincy Adams, sexto presidente de la Unión. Se da la circunstancia curiosa de que morirá el 4 de julio de 1826, a los 90 años de edad, el exacto día en que se cumplía el 50 aniversario de la Declaración de Independencia que él ayudara a redactar. Y en 1910 el que muere es el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández, que preso durante nuestra guerra civil en una cárcel en la zona nacional, en ella morirá de tuberculosis con apenas 31 años de edad, una pérdida irreparable para la poesía española y mundial. Entre sus muchas obras, esta maravillosa Elegía a Ramón Sige, que nos va a recitar Maripaz Pondal, o por mejor decir, que recitó en su día para mi programa Con otros ojos en esta misma cadena, Maripaz Pondal. Yo quiero ser llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis
manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. En el capítulo del obituario muere en el año 1626 Willebrord Snell van Rooyen, astrónomo y matemático holandés que realiza mejoras en el método aplicado del cálculo, formula la ley de la refracción que lleva su nombre y sobre todo trabaja en la determinación del tamaño de la Tierra. En 1615 planeó y llevó a cabo un nuevo método para medir el radio de nuestro planeta por medio de la determinación de la longitud de un arco de meridiano calculado mediante triangulación, trabajo considerado la fundación de la geodesia, en su obra Eratosthenes Batavus, sive de terre ambitus vera quantitate, publicado en 1617, donde describe el método empleado y el resultado obtenido para la longitud en kilómetros de un grado de meridiano, unos 107 kilómetros frente a los 111 que se tienen por buenos hoy día. Y ahora dos españoles singulares, porque en 1799 muere el jesuita Esteban de Arteaga, autor de Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, importantísimo tratado de estética, y de Le Revoluzioni del teatro musicale italiano, las revoluciones del teatro musical italiano, donde propugna unificar poesía y música, escenificación y pantomima en una auténtica fiesta de las bellas artes, anticipándose así al llamado Gesamtkunstwerk, traducible como obra de arte total del compositor alemán Richard Wagner. Y en 1837 el que abandona el mundo es el también español Francisco de Paula Marín y Grassi,
hombre políglota y polifacético, entre cuyas muchas actividades destaca la de botánico y horticultor, introduciendo en las islas Hawái el cultivo de la piña, que hoy es su seña de identidad, y el del algodón, el mango y la naranja, así como la ganadería caballar, y redacta un diario que es la mejor crónica del archipiélago. Es un día poco propicio para los políticos españoles, porque en 1853 muere Juan Álvarez Mendizábal, autor de la que muchos consideran la peor catástrofe para el patrimonio artístico y cultural español, superior al de la Afrancesada o la Guerra Civil, como fue la amortización de 1835, que lleva su nombre. El expolio que se hizo en los bienes de la Iglesia para ponerlos en manos de la naciente burguesía española, con un nefasto resultado económico. Juan Álvarez de Mendizábal se llamaba en realidad Juan de Dios Álvarez Méndez, pero se cambió el apellido por parecerle más elegante. Y en 1940, exiliado en la francesa ciudad de Montauban, donde se halla enterrado al día de hoy, lo hace Manuel Azaña Díaz, presidente español de la Segunda República, régimen que, sobre pretexto de unas reformas en las que fracasará estrepitosamente, solo contribuirá a aumentar las diferencias sociales y los odios existentes entre españoles, que a punto estará de convertir España en una república soviética de ideología comunista, y que finalizará con uno de los episodios más traumáticos de nuestra historia, la Guerra Civil de 1936. Corriendo el año 1910 muere Jean-Henri Dunant, Nobel de la Paz 1901, empresario suizo que, testigo en 1859 de la agonía de los heridos en la batalla de Solferino en Italia, en el curso de la Guerra de Unificación Italiana entre los ejércitos francés y piamontés de un lado y el austríaco de otro, crea un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra, que no es otro que la Cruz Roja. La Convención de Ginebra sobre la Guerra de 1864 adoptará muchos de sus postulados sobre humanitarismo militar. Pasa al otro barrio en el año 1956 el escritor español Pío Baroja, perteneciente a la llamada generación del 98, en la que junto a él se suele integrar a Miguel de Unamuno, José Ruiz Azorín, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Ramón María del Valle Inclán, Ángel Ganivet y Ramiro de Maeztu, asesinado este último por los republicanos durante la Segunda República. Generalmente caracterizada dicha generación por un acendrado pesimismo, consecuencia de los desastres acontecidos en el año 98, con la pérdida de las provincias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Pío Baroja es autor de obras como Zalacaín el aventurero y Mala hierba. Nuestro gran Alberto nos trae hoy un notable personaje femenino de la historia de España. Adelante, Alberto. Oliva de Sabuco. Nace en Alcaraz, en la provincia de Albacete, el año 1562. Es hija de un boticario. Son de ascendencia judía. Pronto la niña esta empieza a ir al colegio, pero al colegio de monjas, porque no permiten más. Pero su hermano mayor va a la universidad y estudia medicina. Junto con su padre, que es boticario, pues la chica empieza a aprender también medicina.
a tal punto que en el año 1587 publica un libro. El libro se titula Nueva filosofía de la naturaleza humana. Este libro tiene un gran éxito, hasta tal punto de que circula por toda Europa y por toda América. Es un libro principalmente de medicina, aunque también hay filosofía. Esta señora, sus rasgos principales que contrastan con la época es que sitúa el alma en el cerebro en vez de en el corazón como hasta la fecha. También otra de las cosas de las que habla es de que el cuerpo humano es uno solo y se ha de tratar en su conjunto, no solo por partes. También habla de otra forma para curar, que es la cromoterapia. También esta buena señora nos comenta que hay enfermedades como son la soledad que se curan con la compañía. Es un libro muy bueno, muy bien escrito, hasta tal punto que nuestro Lope de Vega dice de ella que es la 10ª musa, un elogio totalmente merecido. Pero su contribución a la medicina es de dos cosas. Escribe sobre la circulación de la sangre de una forma brillantísima, completa a Miguel Servet, puesto que este solo habla de la circulación pulmonar. Y esta señora va más allá. La otra es cómo curar la peste, sino cómo curar, cómo impedir que se transmita. Y para eso habla de que hay que taparse la cara, la boca y la nariz con máscaras para que no entre por ahí la peste, puesto que la peste, según ella, se transmite a través del aire. Lleva 100 años de adelanto a los médicos venecianos que 100 años más tarde efectivamente la implantarán. Una erudita se codeó con lo mejor de su tiempo. Tuvo algún problema aquí otro con la Inquisición, pero salió adelante. Murió soltera y en un convento. La tragedia empieza en el siglo XX, cuando una serie de señores empiezan a poner en duda su autenticidad, sino que el libro es de su padre, porque está dicho que ha dejado en su testamento que él era el autor, cuando el padre lo único que quería era que la herencia que pudiese venir del libro fuera a su hijo nuevo que había nacido, pues había tenido una segunda relación con una chica de la edad de nuestra protagonista y la había dejado embarazada y quería asegurar para el hijo un porvenir. También pone como excusa que la ha dejado que el libro publicase con su nombre por si tenía problemas de la Inquisición, librarse él. Una cosa de dementes. Bueno, pues eso es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. Una gran civilización no se destruye desde fuera hasta que no ha sido destruida desde dentro. Will Durant, filósofo, escritor e historiador estadounidense de los siglos XIX y XX, autor de una historia de la filosofía y de otras obras, pero recordado sobre todo por la llamada The Story of Civilization, la historia de la civilización, escrita conjuntamente con su esposa Ariel. A resaltar que dedicando al tema hasta 12 volúmenes, unas 10.000 páginas, ninguno de ellos está dedicado al que es el gran imperio y una de las grandes civilizaciones de la historia, el español de los siglos XVI, XVII y XVIII, incluso el XIX, el cual, para mayor sorpresa si cabe, durante más de un siglo estuvo presente en 2/3 partes del territorio del que era el país natal del escritor, los Estados Unidos. Increíble, la verdad. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, la música nocturna delle strade di Madrid,
quintettino sexto de Luigi Boccherini. Y en el natalicio de Johann Strauss, hijo, el Danubio Azul era la orquesta de conciertos vienesa que dirigía Alfred Scholz. Y en el obituario la obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la interpretación que hacía la Berlina Filarmónica dirigida por Claudio Abbado. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Lula Antequera, Luis Aguilera, Cesáreo Jarabo, Ana Mafé, Maripaz Pondal y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Razón. La historia como es y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. El zaino finirà.